Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos review de este que es el Mi Watch de Xiaomi. Lo he estado utilizando por varios días, así que déjame contarte mi experiencia. Este reloj ronda los 3,000 pesos, de repente más arriba, de repente más abajo, depende de en dónde lo encuentres. Yo te voy a dejar un link en la descripción también de la tienda de Xiaomi en caso de que quieras ir a ver si este está disponible. Así que bueno, ¿qué te parece si te acercas para que puedas conocerlo mucho más a fondo? Bueno, aquí tenemos el reloj. ¿Qué te parece? La verdad es que se ve bonito por ese cristal que tiene unas orillas un poquito curvas. Es cristal 2.5D, entonces la verdad es que está agradable también al momento de hacer swipe, no se sienten bordes rectos o bordes muy filosos. En este caso incorpora esta banda en un color azul oscuro para combinar también con el cuerpo del dispositivo, pero si tú quieres también puedes cambiar las bandas perfectamente, ya que trae este mecanismo que prácticamente podríamos decir que es estándar para casi todos los relojes, o por lo menos una gran mayoría de ellos. Así de fácil puedes quitarlos e intercambiarlos. La verdad es que es un reloj bastante ligero. En la experiencia que he tenido no se siente como un reloj pesado, tampoco se siente demasiado estorboso, así que ese es un apartado que considero es positivo. Encontraremos una pantalla AMOLED de 1.39 pulgadas, también es uno de sus puntos fuertes porque es una pantalla considerablemente grande y de buena calidad. Al ser AMOLED encontramos colores intensos, contrastes también bastante elevados y eso siempre te otorga de una experiencia visual buena. Eso sí, no encontraremos elementos como micrófono o altavoz, así que no puedes contestar llamadas ni nada por el estilo. Tampoco emite alguna alerta sonora a través de las notificaciones. En la parte de atrás vamos a encontrar diversos sensores para poder tener una medición de la saturación de oxígeno, también el ritmo cardíaco y por supuesto te va a monitorear también el sueño y otros parámetros que veremos más adelante. Tenemos dos botones que prácticamente es fácil entender su funcionamiento porque aquí nos dice que uno es Home y otro es Sport. Entonces aquí al pulsar este botón abrimos directamente la lista de deportes para iniciar nuestro ejercicio y con el botón de acá volvemos al inicio. Como te digo, navegación muy fácil. Si deslizamos hacia los lados vamos a encontrar acceso a widgets de información rápida. Como te habrás dado cuenta, tenemos varios. Por ejemplo, vamos a empezar y tenemos obviamente la carátula del reloj, pero después tenemos la frecuencia de ritmo cardíaco, qué tal se está moviendo a lo largo del día. Tú puedes ver ahí la gráfica. La verdad es que me parece que la información que da es precisa. Tenemos también aquí este widget que nos muestra la energía que tenemos en el día. Ahí sinceramente no sé en qué se basa para dar ese número, pero yo nunca he tenido energía al 100 según esta información. También nos mide el sueño y nos da una puntuación y tenemos también más información como por ejemplo el clima, también el estrés o los niveles de estrés. En este caso me marca que tengo estrés severo recientemente y tenemos también la medición de la saturación de oxígeno, que no te la está midiendo constantemente. Este parámetro sí necesitas iniciarlo de forma manual y bueno, obviamente que necesitas estar quieto durante la medición y que el reloj tampoco se esté moviendo. De hecho, también me voy a callar simplemente para no afectar la medición y que tú veas más o menos cuánto tiempo tarda. Y listo, como ves, ahí nos muestra el resultado, incluso con un poco de experiencia visual. En este caso nos muestra en el sitio verde, dándonos a entender fácilmente que es un buen dato. Así que ahí tenemos ese parámetro, no es de lo más rápido, pero siempre es útil este tipo de información, sobre todo en estos tiempos. Tenemos también un acceso rápido a un widget de música, que cuando tú estés reproduciendo música en tu celular, la vas a poder controlar desde el reloj. Como te das cuenta, vamos a poner play y se controla perfectamente. También puedes cambiar de canción o puedes disminuir el volumen desde el reloj. Solo que recuerda, toda la reproducción se hará en el celular. Si tienes unos audífonos Bluetooth conectados al celular también, pero el reloj no es capaz de reproducir música por sí mismo. Tenemos también un resumen de las calorías que hemos quemado, de los pasos que hemos dado y de cuántas veces hemos estado activos en el día. Las carátulas preinstaladas, la verdad es que son muy poquitas. Tenemos solamente como
4. La verdad es que no tenemos mucha variedad. En unos momentos vemos la aplicación para ver si a través del celular podemos tener descarga de más variedad, porque de momento, como te digo, muy poquito. Si deslizamos de arriba hacia abajo, vamos a acceder a la lista de notificaciones que, como te darás cuenta, en este caso son básicamente puras de WhatsApp, pero puedes recibir de cualquier aplicación que tú quieras. El detalle aquí es que no podemos interactuar con ellas, solo podemos verlas y no podemos responder ni nada. Si deslizamos de abajo hacia arriba, accedemos a la lista de ajustes rápidos, por ejemplo, un ajuste de linterna para encender rápidamente la pantalla con todo su brillo y que te ayude a iluminar, puede ser bastante útil. Tenemos también este ajuste que es para levantar la muñeca y que se habilite automáticamente el reloj. La verdad es que funciona bastante bien. Tenemos también el acceso directo a las alarmas, o en este caso se llama despertador. Puedes configurar perfectamente la hora y también si quieres que se repita en algunos días. También vamos a encontrar aquí acceso al modo de no molestar si es que ya te vas a dormir y quieres que ya no te estén molestando las notificaciones, y también si quieres que la pantalla se mantenga encendida por un poco más de tiempo. Finalmente tenemos el acceso a los ajustes, donde podemos encontrar todavía más cosas que configurarle. Por ejemplo, el reloj sí nos permite tener un ajuste automático del brillo, o también manualmente podemos tratar de manejarlo según nuestros gustos. Para que se vea un poco mejor en la cámara, voy a poner un brillo de 3. Tenemos también el modo no molestar que podemos programar si es que así quisiéramos, y podemos ajustar también si queremos que siempre nos esté monitoreando la frecuencia cardíaca o no. Además, en la configuración de ejercicio podemos tener la detección automática para que en caso de que se te haya olvidado decirle que te fuiste a hacer ejercicio, pues automáticamente inicie esta medición. También tenemos el recordatorio de actividad cada cierto tiempo que te dé una pequeña alerta para que te pares y no estés tan sedentario todo el tiempo. También puedes ponerle una contraseña a la pantalla y también puedes decirle que te notifique cuando se desconectó de tu celular para que te recuerde, por ejemplo, si estás dejando tu celular ahí en la casa. Tenemos también algunos otros ajustes como el tiempo que queremos que dure la pantalla encendida y también la función de pantalla siempre encendida, que reducirá la duración de la batería, pero te puede mostrar la hora sin que tú tengas que estar haciendo algún gesto adicional para encender la pantalla o para activarla. Como te das cuenta, cambia ligeramente su tonalidad, su forma también de mostrarte la hora, pero ahí estará siempre encendida. Vamos a cambiar la carátula a un reloj digital para que puedas ver si es que esta carátula de pantalla siempre encendida se conserva también. En este caso te estás dando cuenta que no. Me parece que ese es un error, ya que si te gusta más el reloj digital, bueno, la pantalla siempre encendida no lo mostrará. También tenemos el ajuste de cubrir para apagar la pantalla, que como te diste cuenta a lo largo del video, si yo pongo mi mano sobre ella, servirá para que yo simplemente apague la pantalla de esta forma. También podemos tener el ajuste de vibración si queremos que sea más fuerte o la estándar. Obviamente la vibración más fuerte consumirá más batería. Finalmente tenemos aquí la opción de que la pantalla se encienda cuando recibes notificaciones. También va a desgastar más tu batería, así que no es tan recomendable. Y si queremos el reloj con el formato de 12 horas. Además, podemos aquí restaurar, apagar y reiniciar el reloj y cambiarle el idioma. Para acceder a las aplicaciones tenemos este botón. Si ya estamos en la pantalla inicial y lo pulsamos, nos va a mostrar cada una de estas aplicaciones, que básicamente son las funciones que ya hemos visto. La primera es para ir a hacer ejercicio y la verdad es que el monitoreo va a ser bueno. Todos los datos te los va a recopilar en tu aplicación. En unos momentos los veremos. También vamos a tener acceso aquí al historial, que como te das cuenta, ya dejé mi vida sedentaria y me puse a hacer un poco de ejercicio. Aquí los he estado registrando y puedo ver las calorías que consumí, cuánto tiempo estuve haciendo ejercicio y toda la gráfica de cómo se comportó mi ritmo cardíaco durante esa actividad. Incluso te muestra estadísticas de cuánto tiempo realmente quemaste grasa y otro tipo de detalles. Tenemos también esta función que es para ver las actividades que hemos tenido en el día, además de el acceso al monitoreo de ritmo cardíaco que ya veíamos hace un momento, al monitoreo de saturación de oxígeno, al monitoreo del sueño. Si es que quieres ver más estadísticas, lo puedes hacer también por aquí para que veas tu sueño ligero, sueño profundo y muchos otros datos interesantes. Tenemos aquí la energía, cómo se ha comportado a lo largo del día. Como te darás cuenta, no he llegado ni a 75% de
energía. Como te digo, este dato no sé cómo lo obtiene, pero puede que sea cierto. Tenemos también aquí el monitor del estrés, donde puedes ver también cómo has estado a lo largo del día. En mi caso parece que sí he estado relajado la mayoría del tiempo. Tenemos acceso a una función de respiración simplemente para que te cuente unos cuantos segundos y te pongas a respirar. Encontraremos también el acceso a la música que ya te mencionaba hace un momento, pero no puedes tener música almacenada en el reloj. Y tenemos también acceso a la alarma o despertador, al cronómetro. Incluso también vamos a encontrar una cuenta regresiva con algunos presets ya colocados ahí y también acceso al clima, además de un monitor de la presión atmosférica si esos datos te interesan al momento de salir de excursión o algo así. También tenemos una brújula para que nos diga hacia dónde está el norte. Aquí podemos ver nuestras notificaciones nuevamente y un botón para encontrar nuestro teléfono que emitirá el sonido tradicional de Xiaomi, aunque tu celular no sea de Xiaomi. Entonces eso es bastante curioso. Finalmente, acceso a linterna y ayuda. Eso es básicamente todo lo que tenemos. Pero algo que quiero destacarte es la duración de la batería. He estado utilizando este reloj por fácilmente más de 4 días, más de 5 días, y todavía tengo 56% de batería. De hecho, ni siquiera lo empecé a utilizar con 100% de batería. Así que ese es su punto más fuerte. En el celular, la aplicación es Xiaomi Wear. Sí está disponible en Google Play. Entonces, como te darás cuenta, la pantalla principal nos muestra el estado actual que tenemos, estadísticas de sueño, donde también podemos acceder a toda la configuración pasada o a las estadísticas pasadas. Y tal como en el reloj, aquí nos muestra la gráfica de nuestro ritmo cardíaco, de energía también. Aquí podemos ver de varios días cómo se ha estado comportando. Ah, mira, un día sí estuve a punto de llegar al 100% de energía. Bueno, parece que entonces sí será preciso. Tenemos aquí otra vez las gráficas de nuestro estrés, cómo se ha ido comportando, cuántas veces nos levantamos en el día y no estamos sentados. Y bueno, aquí como te das cuenta también lo del oxígeno en la sangre, aunque al no ser una medición constante, pues tenemos también poca información porque esta medición tiene que ser manual. Entonces nos muestra todo nuestro resumen. Aquí también podemos iniciar varios ejercicios y finalmente en la opción de perfil podemos ya configurar más parámetros de nuestro reloj. Por ejemplo, aquí en esferas del reloj, ahora sí podemos acceder a online para descargar más, algo totalmente útil porque las que trae preinstaladas son muy poquitas, pero las que están disponibles aquí online parece que son de gran variedad. El detalle, como ya te lo comentaba hace un momento, es que para la función Always On Display no podemos cambiar carátulas, nos tenemos que conformar con el reloj analógico y llega hasta aquí. Tiene buena variedad, pero tampoco es súper extrema. Aquí nos da una guía para más o menos activar las notificaciones si es que no nos están llegando, y aquí podemos seleccionar qué aplicaciones queremos que sí nos envíen notificaciones y qué aplicaciones no. También podemos configurar si queremos que nos notifique cuando nos está entrando una llamada. Para eso obviamente debes darle este permiso a la aplicación. También si quieres que te muestre el nombre de tu contacto, necesitas darle permiso para acceder a ese registro de llamadas telefónicas y de contactos, pero te recuerdo que no puedes contestar desde el reloj, únicamente podrías rechazar la llamada. Por ejemplo, ahí me están marcando y como te das cuenta, lo que puedo hacer es hacer que deje de sonar o también finalizar la llamada. Tenemos también una especie de manual de usuario y los permisos para la actividad en segundo plano que deben estar habilitados. Aquí te da algunas guías para evitar que el celular suspenda esta aplicación y te siga mandando notificaciones. Aquí podemos gestionar los widgets si queremos reordenarlos. Los widgets son estos elementos de la pantalla principal, así que podemos quitar o mover a nuestro gusto estos, y también podemos cambiar el comportamiento del botón de la parte de abajo, que de forma predeterminada accede a los entrenamientos, pero tú puedes ponerle que acceda a un entrenamiento específico para que sea más fácil. Básicamente eso es todo lo que podemos tener en este reloj, que tiene como punto más fuerte la batería. Sin duda es espectacular, la pantalla es de muy buena calidad, pero como contras, su Always On Display no es el mejor que hayamos visto, no tiene micrófono
micrófono, no tiene altavoz. Así que bueno, tú deberás tomar la decisión. Si para ti lo elemental es la batería, pues Xiaomi te promete hasta 16 días de autonomía, entonces es sin duda muy atractivo. Además tiene resistencia 5 ATM para que te puedas sumergir hasta 50 metros, de manera que si eres un nadador puedes utilizarlo sin problema. Por el momento esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.